y muy buenas tardes. Nuevamente hoy nos encontramos en Salud en Casa. Habíamos quedado la semana pasada con algunos temas pendientes y muy importantes, que era cómo era el abordaje en adicciones. Hoy nos van a encontrar como visitantes y como entrevistados la licenciada María José Lander y Daniel Rabosto, que es un operador socioterapéutico. Ambos pertenecen a la Fundación DEUM, que es la Fundación para el Desarrollo Humano. Bienvenidos, muy buenas tardes, y este es el programa de hoy, que así comienza en un día tan especial como lo es el 17 de octubre. Bueno, acá estamos, llegamos. Al final, bueno, se da todo, ¿no? Y empezamos. Bueno, María José, contanos un poco qué es lo que hacen ustedes en la Fundación respecto al tema de las adicciones, que son las psicoactivas, porque ya hemos tenido programas de adicciones nosotros aquí, claro, de prevención de adicciones me refiero, pero de las adicciones que son las autorizadas, las legales, la del alcohol, la del tabaquismo. Entonces nosotros hoy abordamos la problemática real desde las drogas psicoactivas, que es donde ustedes lo abordan y que nos gustaría que nos ilustraras, bueno, no solo a mí, sino a todos los televidentes que nos siguen permanentemente. Bien, bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. La idea es, obviamente, que las adicciones a sustancias psicoactivas o ilegales tampoco se presentan así solas, ¿no? Generalmente, además de cuando hablamos de psicoactivas e ilegales, estamos hablando de marihuana, cocaína, LSD, sí. Pero el tema es que cualquiera de ellas generalmente viene acompañada o por consumo de alcohol, claro, y obviamente el tabaco, que sabemos que sí, son como complemento, ¿no? Para bajar y equilibrar, digamos. Tal cual. Hay otras que son como un complemento y para entrar o para salir de algún tipo de consumo, como el alcohol, por ejemplo. Pero bueno, nosotros nos dedicamos ya hace muchos años al tratamiento ambulatorio en adicciones. Nuestra modalidad, en realidad, por ser ambulatoria, implica un trabajo distinto al residencial, ¿sí? Porque hoy por hoy son dos opciones, pero que tienen que ver con un diagnóstico, no por ser uno mejor o uno peor. A veces también aclaramos, porque muchas de las ideas es que un tratamiento en adicciones es un tratamiento de internación, ¿sí? Correcto. No lo es solamente. Ese es un abordaje más multidisciplinario, intervienen psiquiatras, especialistas. Los dos son complejos y multidisciplinarios, interdisciplinarios, transdisciplinarios. El tema es que lo que cambia es el diagnóstico que se haga según la relación que tiene la persona con la sustancia. Porque está en el imaginario, está en esto de voy a hacer un tratamiento por adicciones y que alguien se va a ir a internar. Exactamente, ¿no? Bueno, esto lo tenemos que diferenciar, porque hay tratamientos que requieren internación, es decir, hay otros que tendrán un hospital de día y hay otros que tienen las jornadas con abordajes transdisciplinarios de distintas disciplinas que abordan el tema y se trabaja sobre ello. ¿Con quién se trabaja? ¿Se trabaja solamente con el paciente o se aborda también con la familia y el entorno o el medio ambiente? Bien, yo igual... vamos a compartir. Un bocadillo. Un bocadillo, dale. Se trabaja con todo la red vincular correcto, de a la eso me persona refiero. Que tiene un consumo problemático, ¿no? No solo con la familia primaria, sino si está casado, tiene pareja, con su pareja, con la red de vínculos que tenga, incluyendo amigos. Amigos. Tal cual. No, yo más o menos lo sé esto, pero a mí me gustaría que ustedes lo vayan explicando, porque esta es la necesidad que tienen los televidentes de conocer, y este es el servicio que brindamos nosotros para que todos se conozcan. Inclusive, el tema de que sea en una comunidad con pernote, internado, o en un centro de día como trabajamos nosotros, a veces el paciente
a igual condición puede ir a un dispositivo u otro, porque si una persona no tiene una red de vínculos que le pueda asegurar en el horario que no está en la comunidad, por ahí va a una internación hasta que pueda sostenerse. Si la persona cuenta con una red de vínculos, con hermanos, con padres, con amigos, puede hacerlo en la modalidad ambulatoria, en un centro de día, y tener el acompañamiento en su hogar que requiere el dispositivo nuestro, ¿no? O sea, correcto. No, eso está claro, digo, por eso digo. Y ahora, ¿cómo se abordan las distintas temáticas? ¿Cuáles son las especialidades que transdisciplinan? Y se incluye, claro. Confluyen. Sí. En realidad, justamente esto es lo de la complejidad de los tratamientos. Todos los tratamientos, o por lo menos incluimos los que ya hemos llegado al conocimiento y a la conclusión, porque no quiere decir que todos los tratamientos tienen un mismo enfoque, ¿no? La gran mayoría, por lo menos los que estamos bajo ideas de entender a la persona en su relación con la sustancia, y que son muchas variables las que intervienen, porque generalmente está también la idea de las sustancias como lo que atrapa, lo que es adictiva de por sí, ¿sí? Y entonces, más allá de que las sustancias no son inocuas, todos lo sabemos, nosotros ponemos mucho el acento acerca de la relación de la persona con las sustancias, incluso qué es lo que lo ha llevado, ¿no?, a ese tipo de consumo. Pero eso obviamente se empieza a trabajar terapéuticamente desde el inicio de la persona en un tratamiento complejo que incluye un abordaje, obviamente, en psicoterapia, un abordaje también psiquiátrico, si es necesario, un abordaje con trabajo social, un abordaje de las familias y obviamente terapia familiar. Bueno, y obviamente que es esto lo que da la complejidad del tratamiento, que si no lo vemos hoy en día desde todas estas miradas, perdemos como la posibilidad de intervenir de una manera más abarcativa y contenedora. Entonces, hoy el tratamiento incluye todos estos enfoques desde una línea terapéutica común, ¿no? No, lo entiendo porque digo, a ver, nosotros sabemos que depende también del tipo de droga, sin entrar a particularizar por cada tipo de droga, pero hay algunas que tienen mayor dependencia física que psíquica y otras es exactamente al revés, o a veces con ambas dependencias. Entonces, me parece que el enfoque que se hace cuando se habla de captar los vínculos, el medio ambiente, las relaciones, el buscar las causas que produjeron este tipo de adicción, es decir, me parece que enfoca más hacia lo general que a lo particular. Y esto me parece bien, digamos, porque desde lo general se trabaja sobre el hábito, se trabaja sobre la decisión de esa adicción, y esto es lo que más o menos estoy tratando de que la gente nos vaya entendiendo, sí, porque, viste, a veces todavía se cree que si no hay un tratamiento médico con drogas específicas y con internaciones y con todo ese tipo de cosas, no funciona. Y sin embargo, hay otros abordajes, está muy estudiado, está muy avanzado esto y se está resolviendo bien. Por eso que estaba queriendo que vos lo explayes, el tipo de tratamiento. Yo sí, o sea, entrando así en detalles de lo que son los abordajes ambulatorios, van desde personas que pueden sostener sus trabajos, por ejemplo, sus actividades, y pueden venir a diario al centro de tratamiento o 2 o 3 veces por semana, lo que implica que esa persona puede seguir trabajando, manteniendo sus relaciones familiares, todo lo que se pierde desde un abordaje tan abrupto como es una internación. Insisto, hay personas que necesitan una internación y no hay manera de hacerlo, por lo menos hasta que no cambie un primer momento lo que le sucede, de lo compulsivo del consumo, puede, luego de hacer una internación, seguir en un tratamiento ambulatorio. Ahora, sí, está bien, no, perfecto. No, yo digo que más allá del tratamiento específico, digo, hay una vida social.
que vamos a hablarlo en el próximo bloque, pero te dejo la inquietud porque me parece que, a ver, más allá que tengamos alguna direccionalidad en la cuestión, hay personas que también tienen su trabajo y por ahí si el abordaje es todos los días, a diario, en el horario de trabajo, cómo se van adaptando, pero eso lo vamos a dejar para ver. Y creo que tenemos alguna pregunta, ¿no? Por ahí del televidente. Tenemos una pregunta, Adrián. Se comunicó Claudia de Liniers y ella hace una pregunta muy concreta que dice, ¿cuáles son los tratamientos más efectivos para recuperar a los adictos? Bueno, ya me imagino. Pero si querés decirlo, dale. No sé por dónde va lo que pensabas. Realmente la efectividad no pasa porque hay un tratamiento que es efectivo. Claro. Entonces, por eso hoy los que llevamos adelante estos tratamientos entendemos que la complejidad del tratamiento, ¿sí? Y mucho de lo que es el trabajo en grupo, no solo para la persona que es la que padece la problemática, sino para sus familiares, para sus parejas. Este tipo de tratamientos, sí, para nosotros no solo es efectivo en relación a dejar de consumir, sino que además tiene que ver con la calidad de vida. Obviamente, y además de múltiples factores, porque se abordan desde distintos enfoques, no se abordan solamente desde un enfoque o médico, o psicológico, o social. Digo, me parece que esto que estamos hablando de la transdisciplina, es decir, de abordaje en los tratamientos, cada uno específicamente tiene su tratamiento, tiene su abordaje y tiene su solución, que a veces el esfuerzo del tratamiento no implica curación o tranquilidad, porque también depende mucho del paciente y de sus circunstancias que lo acompañan. Entonces, me parece que este era el esquema. Yo creo que, claro, si yo te hago la pregunta, si voy a contestar la pregunta ahora, no vamos a tener el tiempo como para irnos al corte. Podemos hacerla más fácil, por ejemplo, a ver, no, eso lo voy a dejar para el final, porque si no, ¿sabes qué? Vamos a mezclar todo. Y a mí me parece que lo que hay que hacer es abordar bien, especificar los tipos de tratamiento. Hoy por hoy, es decir, hay drogas que se conocen con mucha mayor facilidad, es decir, no tiene una clase social, para decirlo de una manera, no, sino que es absolutamente, aborda todas las clases y las trasciende, y no solamente depende de una cuestión económica, que este es un problema mucho más grave, sino que depende de otras circunstancias y efectos, que lo vamos a hablar después del bloque, porque ahora nos vamos a ir al corte, y después vamos a volver en el momento oportuno para responder todas las preguntas que tenemos de este tema tan importante como es el de las adicciones y especialmente el de las adicciones por psicoactivos. Ya volvemos con más Salud en Casa. El 22 de octubre. El Frente de Izquierda tiene una gran posibilidad de crecimiento, pero hay que ir a cuidar los votos, como hicimos en agosto, y más aún que en agosto, porque acá se juega definitivamente cuántos diputados nacionales, cuántos senadores, cuántos concejales, cuántos legisladores entran por el Frente de Izquierda. Te convocamos a fiscalizar con el Frente de Izquierda el 22 de octubre, organizate con nosotros, comunicate por nuestro Facebook, contamos con vos. Cada año cientos de mujeres mueren por abortos clandestinos. Es un tema de salud pública al que los legisladores le siguen dando la espalda. El movimiento de mujeres exige que se debata. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman, legisladora. Marcelo Ramal, diputado. Frente de Izquierda. Jorge Tayana tiene que ser el tercer senador de la provincia de Buenos Aires. Las tarifas hay que pagarlas hoy. Y la comida hay que pagarla hoy. Si no tenés laburo, ¿de qué futuro me estás hablando? Que este 22 de octubre votemos por el presente.
Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Tayana, senadores nacionales, Provincia de Buenos Aires, lista 503U, Unidad Ciudadana. Continuamos con más Salud en Casa. Y retomamos con todas estas cuestiones que quedaron en el corte, estábamos hablando, y que me parecía muy interesante, por eso me parece que hay que remarcarla, y tiene que ver con que expliquemos a los televidentes que a veces la droga principal de esta adicción, es decir, encubre otras cuestiones, como bien lo estábamos hablando, y esto me parece que es lo que tendríamos que explicarnos, ¿no? Exactamente. Digamos, una persona demanda ayuda o un tratamiento porque no puede con el consumo, no puede con la sustancia. Se le fue de las manos y su vida se empezó a complicar por todos lados, en lo laboral, en lo familiar, en lo social. Ahí hay algo que dispara la demanda. Cuando se entra en el dispositivo, se corre el consumo, entra en abstinencia, lo que aparece, corrido el consumo, es alguna problemática de fondo que la persona, más allá de las sustancias, tiene y tiene que resolver. O sea, la verdadera conciencia de enfermedad, corrida una vez la droga, sería encarar esto, ¿no? Y nosotros insistimos mucho con lo vincular. Por eso que trabajamos en los dispositivos con grupos de padres, grupos de parejas, grupos de hermanos y amigos, y desde todos los dispositivos, todos, de alguna forma, los vínculos de esa persona están en tratamiento. Todos tienen algo para trabajar y para modificar, ¿no? Claro, a ver, si bien siempre existe una causa, o normalmente, habitualmente o mayoritariamente existe una causa, también tiene que ver con la personalidad del paciente. Digamos, porque algunos tienen que tener una problemática muy fuerte y no escapan por el lado de la adicción, es decir, también puede suicidarse, digamos. Es decir, hay distintos tipos de personalidades que van afectando este tipo de cuestiones. Normalmente, a esto lo que me refiero, es que siempre existe alguna causa en la cual tantas cosas que te pasan a veces y no puedes resolverlas, te hacen dar un escaparate que te alivia la situación. Volvemos con esto, la droga realmente funciona como un acelerador de un proceso, un catalizador. Claro, Eso es lo que vemos, porque obviamente que si tenemos en cuenta que hay gente que usa sustancias y no porque use va a tener un problema de dependencias, ¿sí? Entonces hay usos, está todo el tema de la experimentación, sobre todo en jóvenes. No quiere decir que ellos, ¿sí?, por usarlas, terminen teniendo un consumo problemático, o sea, una relación de abuso o de dependencia. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso, la sustancia por sí misma, ¿sí?, no es la que produce lo que sucede, por sí misma. Entonces, sí lo vemos como un catalizador o como una tapa de algo, ¿sí?, que nos tocará a los demás ayudar a esa persona a que lo pueda correr y pueda ver de qué se trata, qué es lo que estaba pasando ahí. Y como causas, insistimos, para nosotros es multicausal. Entonces, por más que lo enfoquemos, y obviamente lo enfocamos desde la persona, con lo cual desde la persona hacemos todo un trabajo psicoterapéutico y demás, no podemos olvidar todas las demás variables, que es en la familia en la que se está, los vínculos que se tienen y la enfermedad que aparece en los vínculos,
el tipo de sociedad en la que vivimos, donde hoy el consumo es el eje, ¿sí? Donde la más tonta de las cosas, como es un celular, todo el mundo está queriendo cambiarlo por uno más nuevo y mejor. Entonces vivimos en una sociedad donde también el consumo está avalado y está profundizado, ¿sí? A veces se pone como el tema del consumo, el problema del consumo en las sustancias, pero no está visibilizado todas las otras problemáticas, ¿sí? La no inclusión, un montón de cosas que suceden hoy en día socialmente que están relacionadas. Pero también una cultura del consumo donde el tener, sí, es la característica, se ha cambiado del tener por el ser, ¿no? El desarrollo de una persona está puesto más en sus posesiones y el exitismo y todo lo que esa carrera da. Todas esas, por eso son multicausalidades, más allá de que el abordaje lo hacemos en la faz personal junto con la familia. Ahí va. A mí lo que me interesa, me parece que a todos, digamos, para el abordaje o la decisión del tratamiento específico que corresponde a cada persona. Si bien tenemos claro que es un equipo trans o interdisciplinario, digamos, que se aborda la situación, tiene que ver algo en la decisión, digamos, si bien como esto es muy dinámico, no es una cosa estática como podría presumirse para una patología médica relativa y que se diga, bueno, el protocolo a seguir es esto. ¿Existe un protocolo de abordaje? ¿Existe algo que marque los lineamientos del mismo? ¿Y quién es el que los decide en el marco de esta decisión transdisciplinaria? Obviamente cada situación es distinta a otra. Por supuesto. Las edades implican también otro tipo de desarrollo y de cómo se presenta una persona. Obviamente una de las cosas más características en esta problemática es que la demanda de tratamiento viene mucho más sostenida por otros que por la persona misma. Claro. Más allá de que es muy grave al lugar donde ha llegado, ¿sí? De deterioro personal y de pérdidas, generalmente viene más la demanda de tratamiento por lo que los demás sufren que a veces la persona misma. Claro, esta es la otra pregunta, digamos. Es decir, a veces está el convencimiento que llega al tratamiento, decir quiero abordar un tratamiento, o porque me imagino que también la familia, en el caso más de los adolescentes, de los chicos, digo, lo traen los padres, y ya como no está ese convencimiento y demás, digamos, es como que cuesta más el tratamiento. El trabajo tiene que ser sobre esa decisión, tal cual. Claro. Tiene que ser una decisión personal, donde la persona incluso registre a dónde lo ha llevado y qué pérdidas ha tenido a partir de vivir en el consumo. Por eso también tiene que ver con el consumo a una edad donde ya incluso sabemos que es muy complejo, porque hoy en día a los 15 años es donde aparecen en muchas situaciones jóvenes donde realmente consumen, y no solo una droga, sino que varias. Incluso, bueno, llegando a intoxicaciones y a niveles muy graves, pero donde no se ve la problemática y no hay decisión si no lo acompañan las familias, los padres. Por eso, a eso me refería, digo, es decir, tiene que haber una decisión personal en este caso de abordar. Es decir, a ver, yo lo llamo como los gritos de ayuda, ¿no? Los gritos de ayuda que a veces, durante la adicción, es decir, hay muchas familias en las cuales los padres, en este caso con los chicos, vemos que hay una negación o el no querer ver lo que sucede, porque también eso que hablábamos del entorno familiar tiene que ver con estas cosas. Ay, no, el nene duerme demasiado, pero no importa, porque es muy dormilón. Digamos, a ver... Sí, hace 2 años le está yendo mal en la escuela. Claro, sí. Me dijeron que no va tanto, y yo acá va todos los días al colegio. Ese es un aspecto importante de la problemática. La negación, sobre todo por parte de los padres, en la etapa de inicio de tomar contacto con las sustancias a modo de prueba, a modo de uso social con sus pares,
el no tener registro, el no darse cuenta de lo que está pasando con su hijo en esa etapa, va de alguna forma cimentando la problemática un poco de fondo que está más allá de la sustancia en sí misma, ¿no? Claro. A eso me refiero. Ese es el enfoque. En el grupo de padres, justamente trabajamos mucho acerca de los cambios propios de los papás y las mamás, acerca de el registro de por dónde pasa la problemática en la familia, ¿no? Nosotros concebimos la drogadependencia en cierta medida como que lo que se enferma son los vínculos. Claro. Entonces lo terapéutico va apuntando hacia sanar en los vínculos. Y en este dejar de consumir sustancias, quien lo logra por este camino alcanza una calidad de vida mejor. O sea, sale del tratamiento, retoma sus actividades sociales, de estudio, de trabajo, de familia, de amigos, todo el grupo familiar desde otra calidad de vida, porque ha trabajado sobre una forma más sana de vincularse, más sana de comunicarse. Claro, te entiendo perfectamente y queda claro, porque digo, al principio, esto lo tratamos también, nosotros los pediatras lo tratamos esto, ¿no? Sobre todo en los adolescentes, y vemos esto. Los padres, la primera reacción que tienen entre múltiples ocupaciones y en no darse cuenta, es una reacción de castigo para con el chico, cosa que no le ayuda. En vez de la comprensión, llamarlo, entenderlo, ver qué es lo que le está pasando, niegan por un lado y castigan por el otro. Después se dan cuenta que el castigo no es lo que hace. Por eso los chicos con esta problemática tienen esos gritos de alerta, digamos, ¿no? De llamado, de producir conductas que van generando distintas posicionamientos, como diciendo, a ver si nos damos cuenta qué me está pasando. Sí. Algo que pasa y que decimos siempre es que cuando una persona, cuando un chico justamente tiene esta problemática, lo poderoso es que la droga, el consumo, lo vuelve más a la familia, porque claro, están todos más atentos, están todos atrás de él, entonces significativamente es algo de esto del llamado, ¿no? Mira, ahí casualmente me están haciendo señas de la producción que hay un llamado porque nos escucharon hablar. A ver, ¿quién nos llama, Walter, por favor? Alberto de Montserrat, él pregunta si hay curas definitivas para las adicciones o después de un cierto tiempo se recae. Es muy interesante, es muy difícil la pregunta. Nosotros, aunque es polémico, nosotros perseguimos algo que va más allá de la recuperación, que es no dejar de consumir. Dejar de consumir, exactamente. Pero un adicto es un adicto siempre. Bueno, nosotros tendríamos tiempo para discutirlo, si queremos. A ver, pero bueno, eso es lo que se dice. Digamos, a ver, está, digamos, el foco disparador siempre. Digamos, está el convencimiento, está el tratamiento, está la recuperación. Sí, yo solo lo pondría en relación a, muchas veces con nuestro director hemos puesto estos ejemplos, y más siendo médico, si alguien ha tenido una hepatitis, ¿sí? No se presenta como un ex hepatitis, ¿no? Pero sabemos que ha tenido... Es un cero positivo de toda su vida. Pero ha quedado en su... Obviamente, por todo lo que pasó y cómo circuló... ¿sí? Es la cicatriz. Lo que nosotros no queremos poner es en términos de enfermedad, porque si no tendríamos que ponerle realmente como una... Tendríamos que ponerlo en relación a si es un síntoma o si es una enfermedad, ¿no? Y es una discusión que tenemos ahí, que lo hemos resuelto de una manera que es muy largo, que para nosotros es cómo circula entre síntoma y enfermedad. Son enfoques psicoanalíticos eso. No necesariamente, es nuestra manera de verlo, para poder enfocar la problemática. Por eso no es fácil si no pensamos que para que se corra la droga tenemos que hacer todo un trabajo no por abstencionismo, sino porque pensamos que es de la única manera que la persona se muestra a sí misma cuando se corre, ¿sí? Pero insisto, es una discusión que en el mismo, entre profesionales también ya es
ya es un motivo de gran No, debates. es una gran discusión. Mira, en todos los abordajes, ¿Sí? Y más en estas situaciones... Pero yo para esta persona en particular le diría, yo creo que se puede hacer un trabajo terapéutico, porque lo hacemos, donde obviamente la persona tiene que hacer un proceso largo, ¿sí? Y donde más allá de que pueda recaer, no significa que va a hacer lo mismo que cuando consumía compulsivamente, ¿sí? Porque tratamos eso desde otro enfoque. Es lo único que le podría decir para que se anime a pensarlo como algo que tiene un buen desarrollo, donde la persona puede recuperarse más allá de dejar de consumir. No, está bien, está clarísimo, no. A ver, yo te voy a provocar. Dale. Porque ¿sabes qué pasa? Te tengo que provocar. Porque la gente no sabe muchos conceptos claros. Y si bien en el marco de la discusión de las distintas disciplinas, los abordajes terapéuticos, existe cotidianamente esto, a nosotros me parece que hay que darle un marco para que la gente comprenda, a los televidentes que nos llaman, que se preocupan, que tal vez muchos de ellos, de los que nos consultan y llaman al programa, sean aquellos que están padeciendo un problema y puedan ser esto una ayuda o un disparador para que se pueda tener un tratamiento eficaz. Esto es lo que nosotros queremos dar. Ahora, decime una cosa. Un tratamiento de una adicción determinada. Yo sé que tiene variaciones, que tiene distintos enfoques, que tiene tiempo, que depende de la persona, que hay un montón de variables que ingresan. Estos tratamientos son muy costosos. ¿Está al alcance de cualquiera para ir a resolverlo? Por ejemplo, ahí en la Fundación. Sí, en realidad lo más importante es que ya hace unos años está incluido en el plan médico obligatorio, con lo cual cualquier obra social lo tiene que cubrir de punta a punta. ¿Y las prepagas también? Las prepagas también. Digamos, por la 23660 y las modificatorias que fueron generando, que Obviamente. las prepagas también tienen obligatoriedad de cumplir el programa médico obligatorio. Sí. Y incluso de no poder una persona cubrirlo por no tener una obra social, hoy por hoy sí se pueden solicitar becas con las que nosotros también trabajamos, que es Concedronar y Gobierno de la Ciudad, que le becan el tratamiento, ¿sí?, con las instituciones que están en acuerdo con estas ¿Y dos. tienen algún cupo, alguna cosa, o hay una demostración? Por lo de que esa nosotros cobertura incluso de esa beca? entendemos, es totalmente posible. Es más, no se toma mucho tiempo, la persona llega a estos lugares como Cedronar, donde le hacen una entrevista, evalúan y lo derivan. Ahora, por ejemplo, teniendo en cuenta que hay personas que han perdido su empleo, una de las causas de la gran Así es. problemática, que no encuentran una salida, digamos, esto puede manejarse de esta manera. Cuando sucede este tipo de cuestión, que el Estado, sin tener sus instituciones, salvo el Senareso de orden nacional, digamos, no requiere, no afecta más, a ver cómo te puedo explicar, no afecta más a esa problemática del tipo que perdió el laburo, que perdió todo, que se quedó sin comer, y además que tenga que ir a gestionar un certificado de pobreza, para decirlo en otros términos. No, porque no se gestiona ningún certificado de pobreza. Realmente, consideramos que muchos de nosotros estamos siempre preocupados por el tema de la estigmatización, donde por eso a veces no se llega a hacer un tratamiento, a solicitar ayuda, incluso en espacios donde hay gente que conoce a sus compañeros de trabajo y cuesta reconocer esta problemática por lo que implicaría. Por eso las campañas hoy en día llegan hasta estos espacios de trabajo para que se pueda entender a la persona, no estigmatizarlo y llegar a solicitar o a una obra social, como dijimos. Y en general no es una cuestión donde llegue a un lugar como Cedronar, Gobierno de la Ciudad, con un certificado de pobreza. Se supone que nada como de son eso. becas del Estado, No. a veces el propio paciente tiene que ir gestionándolo, con lo cual también es un encordio... No,
No. Bueno, entonces nos quedamos tranquilos por ese lado. Sí, porque si quiere alguien decir lo que quisiera toda la gestionar, población, puede decir, los que pertenecen a la seguridad social a través de sus obras sociales, los prepagos por cumplimiento del programa médico obligatorio y aquellos sin cobertura que las instituciones estatales, sea Cedronar o el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pueden cubrir la... Obviamente es una beca, con lo cual, por eso hay algunas instituciones que están de acuerdo o no. Esto es el acuerdo de la institución con Cedronar sobre la cobertura del tratamiento, porque es una beca casi compartida. Tiene un tiempo específico, así, viste, como antes eran 30 días de tratamiento. Sí. O hay sesiones, cantidad de sesiones anuales. No. Y realmente todos en este área sabemos que no es algo que se trate de unos meses. Por supuesto. ¿Sí? Entonces yo alentaría a que las personas piensen en por lo menos hacer un desarrollo más allá del tiempo que vengan y cómo. Me refiero a las coberturas. Viste que a veces la limitan y son casos muy específicos de la salud mental también. No solamente... Por eso a veces es una lucha con las obras sociales, con las prepagas sobre todo. Querías, Daniel. Lo que hay es, en cuanto a la duración, en cuanto a los términos, hay flexibilidad. Si hay compromiso de la persona con el tratamiento, si está acompañado, si hay progresos y hace falta una extensión, hay flexibilidad en esto. O sea, ninguna persona va a quedar, si demanda la ayuda, va a quedar sin el dispositivo. No, bueno, esto está claro. Por eso, a ver, yo sigo preguntando, porque la gente también lo pregunta. ¿Tenemos otro llamado, Walter? Tenemos otro llamadito de Luis de Boedo que se comunica y nos pregunta, ¿el consumo de drogas genera daños neurológicos, cognitivos, de aprendizaje y memoria? Y si los provoca, ¿son irreversibles estos daños? Bueno, das un abordaje más médico, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros obviamente que también es nuestro tema. Obviamente que hay ciertos deterioros, pero hasta abordándolos con los psiquiatras, ellos nos plantearían, y es muy dicho burdamente, la verdad que el que logra o intenta hacer una recuperación, hasta físicamente tenemos formas de recuperarnos. Es el misterio del hombre, ¿no? Hasta todo lo que es los daños neurológicos, tienen otros caminitos que si uno se anula, recupera otro, donde empieza a funcionar y suplantar. Vos obviamente sabés mucho. Viste que todos saben, dicen, no, como las neuronas no se reproducen, entonces si se quedan afectadas, el daño es irreversible. Digamos, estas cuestiones, sabemos cómo vienen. Hay un concepto de plasticidad ahora exactamente. Lo que pasa que obviamente hay consumos y consumos, años de consumo, sí, y grandes deterioros que se ven, pero ya estamos hablando de un compromiso de consumo importante, ¿no? Donde una persona es dependiente, no puede dejar de consumir y ha pasado en este circuito de consumo donde se va deteriorando la persona, sus familiares, las pérdidas que ha sufrido, lo cognitivo y demás. El tiempo, la cantidad de droga, los tipos de droga, porque esto es así, claro, son los casos más graves, los verificables, digamos, ¿no? Alguno podría decir, bueno, a ver, ¿qué le pasó a Charly García? Si bien está recuperado, Sí, todos podemos por eso especular, pero no nos vamos a meter sobre... No, y menos sobre las personas. Tal cual. Tal cual, no, eso no. Digo, sí, son los mitos que se generan en la población y que vale la pena que estos programas puedan ayudar a resolverse y a explicárselo para que a veces no se tomen estas cuestiones tan livianamente y a veces se estigmatice demasiado al paciente. ¿Sí decir? Es más, con esto de los mitos y un poco la primera pregunta del primer oyente, en cuanto al éxito del tratamiento o no, un tratamiento en sí mismo no tiene por qué ser exitoso en términos de una alta, empezó, terminó. Hay pacientes que abandonan un dispositivo por X causa, dejan el tratamiento y pocos meses después retoman en otra comunidad, en otra institución y posiblemente a lo largo de algunos años hay una sucesivos intentos en 3 o 4 comunidades distintas.
De todas algo se va llevando el paciente y su familia. En todas van transitando un proceso que de alguna forma lo va acercando a la cura. Y en alguna va a lograr, digamos, superar la dependencia, Claro. logrará ser una persona más libre, encarar una vida más sana, y no quiere decir que esa última fue la exitosa en sí mismo. No, está claro. Esto se da muy, muy repetidamente. Entre los pacientes que tenemos nosotros tienen un recorrido por otras instituciones y algunos siguen. Ustedes, por ejemplo, tienen convenios con obras sociales, con prepagas, además de los convenios que tienen con el Estado, con las dos instituciones estatales. Tienen convenios con prepagas, con obras sociales. Es decir, está, por lo menos, conocido el tema entre las obras sociales, porque sabemos todos que siempre hay un abordaje. Hay determinadas actividades que tienen más posibilidades de padecer este tipo de droga. Lo digo porque por mi experiencia en administrar obras sociales, y bueno, y hay pacientes y pacientes, público y público, digamos, que tienen sus características. No obstante ello, por eso la primera pregunta al comienzo, si estaba estigmatizado con alguna clase social en especial, y no es así. No es así. Aunque se da en determinadas tareas, es decir, algunas más forzadas, algunas más esclavas, si se quiere, si se podría decir, y algunas con mano de obra más barata también incluso, ¿no? Es decir, esto lo hemos visto y lo podemos dimensionar. De todas formas, esta transversalidad atraviesa a todas las obras sociales y a todo grupo de actividad. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Esto era lo que yo... Obviamente hay como espacios etarios, sociales, que los caracterizan determinados consumos y formas de consumir, pero la verdad que en realidad la problemática del consumo atraviesa todo, a todas las personas. Por supuesto. Y volviendo a esto de las obras sociales, todas tienen que dar esa respuesta, la mayoría los da, y las que sean de algún modo no conozcan una respuesta, porque no tienen una demanda. No, por supuesto, lo decía, digo, porque instituciones como ustedes no hay muchas en las cuales las demás obras sociales puedan elegir. Por eso lo remarqué. Y tenemos un llamadito más, una pregunta más antes del corte y la dejamos instalada. Se comunicó Mabel de Almagro y ella pregunta si existen los consumidores sociales o esa situación es solo el comienzo de la adicción. Bueno, ahí está, quedó. Qué preguntita, ¿no? ¿Viste? Bueno, vamos al corte y volvemos enseguida con más Salud en Casa. Ya volvemos con más Salud en Casa. Las artes expresan la belleza de la fe y proclaman el mensaje de la grandeza de la creación de Dios. Por eso cuando admiramos una obra de arte o una maravilla de la naturaleza, descubrimos cómo cada cosa nos habla de Él y de su amor. Pidamos por los artistas de nuestro tiempo, para que a través de las obras de su creatividad nos ayuden a descubrir la belleza de la creación. Retornamos de esta pausa y había quedado pendiente una pregunta, más algunas otras que vamos a explayarnos. ¿Cómo era? ¿Quién nos había hablado? Mabel de Almagro, ella preguntaba si existen los consumidores sociales o esa situación es solo el comienzo de la adicción. Ahí está. Bueno, sí, claro que existen los consumidores sociales que no llegan a tener un consumo problemático, pueden sostener sus vidas
y su vida familiar y laboral y social, y consumir en ocasiones. Lo que se hace problemático no es si hay consumo o no en sí mismo, sino si el consumo es problemático. Eso es lo que termina dañando y complicando a la persona. Muy esquemáticamente, uso, abuso y dependencia. Digamos, serían como los 3 estadios en que podíamos evaluar a una persona que acude en una demanda, ¿no? Una familia. ¿Vos qué querías saber? Sí. Pero bueno, hay personas, por eso, más allá que cuesta este tema, sí, pueden usar, ¿sí? Sustancias, alcohol, y no por eso necesitarlos consumir compulsivamente. Entonces, por eso es un tema complejo. Ahí se cruza su personalidad y un montón de situaciones más que hacen que sí, que quizás el que prueba, como estábamos comentando, el que prueba quede pegado, se plantea, pero no es tan simple como el que prueba va a seguir consumiendo eso y de manera compulsiva siempre y no lo va a poder dejar. Entonces, hay algo que por eso seguimos pensando en que cualquier sustancia, conducta o persona a la que sea dependiente está cruzado por otras variables que hay que tener en cuenta. Entonces, realmente el vínculo que se tiene con esa sustancia habla de otras cosas, pero no el que fuma va a fumar siempre y no lo va a poder dejar. Hay algo que hace que yo me relacione con las sustancias de esa manera, legales o ilegales. Por eso el fumador que se fuma 20 cigarrillos por día no se lo problematiza tanto, obviamente, como el que consume todos los días. Y tiene una relación problemática tan fuerte como el dependiente a la cocaína, ¿sí? Entonces... porque son todos hábitos, además. Empieza a jugar, no solamente... Sí, y necesidades donde se cruza más lo compulsivo, y ahí hay que entender otras cuestiones que se cruzan en la situación. Pero no todo el que usa algo lo va a seguir consumiendo, por más que sea una sustancia psicoactiva, como puede ser la marihuana. No, por supuesto, yo lo digo como exfumador, ¿no? Claro. Y por supuesto, más allá de mejorar los receptores nicotínicos del cerebro y toda la cuestión química. Del circuito. El circuito químico, digo, también tiene que ver con el hábito. Es decir, todavía hay veces que sin querer voy al saco y busco los cigarrillos, o pienso que después de cenar, me tengo que fumar un cigarrillo. Digamos, esas cuestiones que eran habituales y se habían transformado como un hábito, son como mecanismos que están, ¿no? Sí. Entonces, es decir, el agarrarlo, el prenderlo. Por eso una parte de los saborearlo. tratamientos tiene que ver con la deshabituación. Pero es una de las facetas, ¿no? Claro. Porque quizás, por más que se haga deshabituación y yo no lo puedo dejar de consumir, habría que entender que hay otras cuestiones que se cruzan, porque hay gente que por más que haga intentos, no lo logra. Para nosotros, porque tiene que hacer un proceso psicoterapéutico en esa relación que ha establecido, ¿sí? Entenderla un poco más y tener herramientas. Perfecto. Ahí tenemos un último llamado, ¿no? Sí. Que es de Manuel, de 11, y él pregunta si la adicción al juego tiene el mismo tratamiento que la adicción a las drogas. Preguntita. Sí, en realidad... La ludopatía. La ludopatía, totalmente. Como hay otras adicciones, ¿no? Hay lugares que se especializan. Tenemos todos conceptos similares o parecidos y cada uno con estrategias distintas, uno podría decir, ¿sí? Obvio, claro. Pero obviamente se trata como también las adicciones a sustancias para nosotros, ¿sí? Pero por eso somos muchos centros y muchos se dedican a algunos en particular. Claro, sí, ¿sí? Por Y la ludopatía enfoques, tiene un enfoque como un tratamiento a sustancias también, con otras estrategias. Ahora, por ejemplo, cuéntame un poquitito la fundación, porque a mí no me interesa que se agote el tema en un abordaje y un tratamiento, digamos, sino la multiplicación, es decir, dada la escasa
atención que existe en centros de estas naturalezas. Es decir, si hay agentes multiplicadores, si hay capacitación, si los mismos pacientes pueden funcionar como tales o si hay otros especialistas que coadyuvan en los abordajes posteriores. Bueno, la Fundación abarca 3 campos de acción, 3 áreas, que es la asistencia, que es de lo que hemos hablado extensamente hoy, la prevención y la capacitación. En la Fundación hay seminarios, hay cursos, actualmente hay un curso sobre nuestro método terapéutico. ¿Destinado a quiénes? A psicólogos, counselor, asistentes, en general a profesionales de la salud mental. Claro, no, está bien. Hacemos y está difundido seminarios a través de los sindicatos de salud mental, la asociación de psicólogos y demás, digamos, como para que haya... Hay algo que queda poco tiempo, pero vale la pena puntualizar. Nuestro método, sistema ambulatorio, preventivo, asistencial y comunitario, SAPAC, es un poco lo que en la formación, en la capacitación, tratamos de transmitir. Tiene como particularidad que un psicólogo de una escuela, de una corriente terapéutica y otro de otra distinta, pueden trabajar dentro del dispositivo SAPAC. Digo, cuando pueden trabajar es, en el marco de nuestra teoría de abordaje de la problemática, pueden en la terapia individual desarrollar su terapéutica desde su enfoque, encuadrado en nuestro sistema, ¿no? Por ahí María José lo puede explicar mejor técnicamente, ¿no? Sí. Sobre todo porque el sistema es una estrategia sanitaria, no es que es un enfoque de una línea terapéutica, ¿no? Está clarísimo. Entonces, es un abordaje sanitario. Como la atención primaria, que es totalmente, una estrategia. Que lo hemos reproducido y lo llevamos adelante de muchas maneras, y en general también tratamos de hacerlo conocer, y el que quisiera reproducirlo lo puede hacer, porque son también sistemas ambulatorios que generan, insisto, para personas que necesitan tratamientos ambulatorios, posibilidades de hacerlo. Entiendo eso que vos decías, no hay a veces en tantos lugares respuestas a esta problemática. Bien. En el mismo Buenos Aires o en nuestra misma Argentina. Y ahí, ¿no? por ejemplo, la Fundación para el Desarrollo Humano, ¿cómo se debe acudir? ¿Dónde es el domicilio para que se haga la consulta? ¿Tiene que estar derivado de un profesional? ¿O tienen un teléfono donde pueden llamar y presentarse? Todas esas vías son posibles. Entonces, bueno. Y del que directamente quiera comunicarse con la Fundación, nuestro teléfono es 4943-7775. Y nosotros... 4943-7775. Totalmente. Esos son los números de la Fundación para el Desarrollo Humano, si alguno de los televidentes escuchan esto. Y si no, ¿dónde está ubicada? En la calle Sarandí, acá en el barrio San Cristóbal, muy cerquita de acá, 1048. Sarandí y San Juan, ¿sería eso? Entre Humberto Primo y Carlos Calvo. Ah, muy bien. Bueno, viste, ahí estamos, entre Humberto Primo y Carlos Calvo, Sarandí 1048, y los teléfonos los repartimos, 4943-7775. Esa es la Fundación para el Desarrollo Humano, donde se abordan todos los temas estos. Te agradezco mucho, María José, te agradezco mucho, Daniel, por la presencia de ustedes. Esto es Salud de Casa y los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos.